Y lo siguiente, que creo que es importante porque muchos médicos flaquean un poquito en eso, es el manejo de las traqueostomías o entender un poquito lo de las traqueostomías. Recordatorios anatómicos. Las cuerdas vocales se insertan en el tercio inferior del cartílago tiroides, ¿verdad? Que es la famosa nuez de Adán y van a llegar hasta los cartílagos aritenoides, ¿verdad? En algún momento que tengamos que acceder rápidamente a la vía aérea, podemos entrar entre la membrana cricotiroidea. Y eso nos permite, por ejemplo, instalar medicamentos de acción rápida. Podríamos perfectamente pinchar en esta área y pues sabemos que la absorción a través de mucosas es muy alta de algunos medicamentos. Por ejemplo, podemos poner esteroides ahí o podemos infiltrar las cuerdas vocales en algún momento, ¿verdad? Hay que recordar que la epiglotis nos guía hacia la vía aérea. Muchas veces es lo primero que vemos en una laringoscopía y la epiglotis es muy importante desde el punto de vista de disfagia y protección de la vía aérea. Las funciones de la laringe es bien importante para fonar, ¿verdad? Obviamente ahí es donde se emite o el aire que viene de los pulmones genera una vibración de las cuerdas vocales donde vamos a emitir los sonidos. Tenemos la función respiratoria, que es sumamente importante, pero que no es esencial para la vida porque puede ser sustituida por una traqueostomía. La función que sí es importantísima y esencial para la vida es la protección de la vía aérea. A veces uno puede preservar la laringe de un paciente que ha tenido un cáncer, pero si esa laringe aspira, nuestro paciente no va a durar mucho. Entonces la función más importante es que esa laringe sea competente y evite la entrada de alimentos, saliva y moco a, a la vía pulmonar. Y las funciones de Valsalva, que pues es importante poder hacer un cierre glótico sostenido para aumentar la presión intratorácica e intraabdominal y hacer fuerzas, ¿verdad? La gente que tiene traqueostomías no puede cargar muchas cosas y usualmente pues les cuesta un poquito ir al baño o les cuesta pujar. En la semiología de los ruidos laringeos, ya lo vimos en la clase anterior, pero cuando tenemos un estrior inspiratorio hay que pensar en vía aérea superior, usualmente de las cuerdas vocales o de la porción subglótica para arriba. El estrior bifásico, o sea, audible en inspiración y en expiración, lo vamos a localizar de subglotis a la tráquea, eh, a la porción media de la tráquea, y el estrior expiratorio va a ser tráquea distal y bronquios. ¿Alguna duda? Aquí, perdonen las faltas de ortografía, pero si un estrior es audible, se debe ver la causa del mismo y pues estos son los instrumentos que utilizamos para identificar el sitio de un estridor, ¿verdad? Por una parte podemos hacer una endoscopía flexible con un nasoendoscopio, no sé si los han visto cuando llegamos a valorar a los pacientes, y esto es una fuente de luz, ¿verdad? Con un poquito de anestesia local podemos introducir un endoscopio de 2.4 milímetros a nivel de las fosas nasales e ir a buscar el sitio donde se está estrechando la vía aérea. Y por otra parte, también podemos utilizar un laringoscopio de los que usa anestesia, ¿verdad? O de los que utilizan en intensivo para intubar a un paciente con una óptica rígida y ver directamente a través de la óptica rígida los sitios donde está estrecha la vía aérea. Sería interesante y un sueño poder tener una torre de video pues, disponible para hacer estos estudios y una alternativa no tan cara, pues son estos dispositivos de stores que se llaman Telepac. Hay otro más chiquito que se llama CIMAC, pero nos permite conectar un videoendoscopio, tomar videos y desde el punto de vista de aprendizaje es muy importante porque no solo es el otorrino o el que esté evaluando la vía aérea el que puede ver las estructuras, sino que la pueden discutir pues todos los residentes y aprender de un mismo paciente sin estarlo castigando haciendo muchos exámenes. Un método alternativo puede ser estos dispositivos, ¿verdad? Esto es un endoscopio de oído conectado a una fuente de luz y tiene un dispositivo que se conecta a los teléfonos tipo iPhone y uno puede grabar los estudios o tomar fotos, lo cual hace que se pueda objetivizar mejor eh, algún dato. Entonces, repasando un poquito, pues para poder evaluar a los pacientes tendremos que tener una óptica rígida, una fuente de luz,
Ideal un sistema de grabación, un endoscopio flexible y cosas que hemos pedido algunas veces en las unidades de cuidados intensivos, que son sencillas de tener en stock, son los antibióticos con esteroides, pues tubos orotraqueales de diferente tamaño y un reloj pues, que puede funcionar perfectamente un teléfono. ¿Cuál es lo importante de esto? Digamos, una de las cosas más importantes es que si se hace el diagnóstico temprano, ¿verdad? De una estenosis, vamos a evitar la fase de cicatrización. Entonces, cuando estamos en una fase de edema, de tejido de granulación, de inflamación, digamos, los procedimientos de dilatación de la vía aérea son sumamente sencillos, efectivos y el costo es relativamente bajo. Cuando estamos en una fase de cicatrización, las cirugías van a ser mucho más complicadas, ¿verdad? Sabemos que el 90% de las estenosis subglóticas son adquiridas o post-intubación y existen dos mecanismos por los cuales se desarrollan. El primero es el traumatismo endoluminal y el segundo es la isquemia y la necrosis. Traumatismo endoluminal, digamos, por ejemplo, un paciente que se pone un tubo incorrecto, ¿verdad? Si tenemos un tubo de mayor tamaño del que el paciente necesita, podemos tener una lesión de cuerdas vocales, podemos tener ruptura de la mucosa, podemos tener exposición del cartílago. Y en general hay que intentar intubar siempre con relajante muscular, evitar la intubación de emergencia y pues, si podemos, un paciente debiera estar sedado y paralizado para que sea más fácil acceder a la vía aérea. Lo vamos a platicar más adelante. Factores de isquemia y necrosis. La presión del tubo es sumamente importante. En cuidados intensivos muchas veces terapia respiratoria no tiene los manómetros para ver la presión del COF. Y realmente pues unos de manera empírica usan 4 o 5 centímetros cúbicos de aire, pero realmente todo dispositivo dentro de la vía aérea que tiene un balón debiera medirse la presión. Importantísimo reducir el tiempo de intubación en aquellos pacientes cuyas condiciones no se pueda reducir el tiempo de intubación. Hay que considerar una traqueostomía precoz en los pacientes que tengan un pronóstico reservado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Ok, súper, bienvenido. Ahí, por favor, interrumpa cuando quiera. Y pues los doctores y los residentes y todos, si hay alguna duda, estamos para servirles. Ok, entonces, digamos, en general las estenosis se dividen en cartilaginosas y de partes blandas. Las cartilaginosas o las que afectan el cartílago van a ser sumamente duras y fibróticas y la respuesta que tienen a dilataciones es mucho menor. Sabemos que un paciente pediátrico que se somete a una intubación puede tener una incidencia de una estenosis de 2.7 a 11.4%, o sea, realmente es un montón. Pensemos que uno de 20 o uno de 10 va a tener una estenosis, ¿verdad? Cuando tenemos una sospecha clínica de una estenosis en un paciente con una extubación fallida, en un paciente que se necesita intubar con un tubo de menor tamaño al que tenía antes, un paciente que tiene disfonía y un paciente que hace estridor después de la extubación. ¿Y por qué dilatar de manera precoz? Porque si vemos desde aquí, ¿verdad? Los cambios de inflamación, los cambios de tejido de granulación son sumamente efectivos las dilataciones. Y ya cuando estamos digamos, fase cicatrizal, menos del 20% de las estenosis van a responder. Diagnóstico en cuidados intensivos. Una de las cosas importantes es, algunas veces nos hacen consultas para ir a ver pacientes con vía aérea y el paciente está con un tubo orotraqueal. En ese paciente no vamos a poder evaluar nada porque por transparencia los tubos, aunque tengamos el endoscopio metido dentro del tubo, no vamos a poder ver, ¿verdad? Los pacientes debieran de estar extubados
o debieran de tener una traqueostomía para que podamos ver la vía aérea. Siempre es importante si podemos hacer las dos laringoscopías, ideal. Una nasofibrolaringoscopía nos permite ver el movimiento de cuerdas vocales. Hay que recordarse que una parálisis de cuerda vocal bilateral en aducción, o sea, con las cuerdas paralizadas hacia adentro, va a tener estrior y va a tener disnea, similar a una estenosis subglótica, pero se tratan de manera diferente. ¿Okay? Entonces es importante si puedo ver al paciente despierto y si puedo inducirle anestesia con relajantes musculares, con eh, sedantes y medicamentos para poder instrumentar la vía aérea después, ideal, pero esa información de las dos cosas nos corrige muchas veces los diagnósticos, ¿verdad? Y la laringoscopía rígida, lo que necesita uno es que el paciente esté como en un plano de intubación, donde podamos introducir algo a través de las cuerdas vocales. Recordemos que las cuerdas vocales son sumamente sensibles y uno de los reflejos más difíciles de perder es el reflejo de sensibilidad laringea, porque al final de cuentas esto es lo que nos protege de broncoaspiración. Entonces, mediante el uso de medicamentos, ¿verdad? Que los vamos a ver adelante cuáles son, podemos utilizar un laringoscopio de anestesia y una óptica rígida para pasar las cuerdas vocales y hacer una broncoscopía y una traqueoscopía y poder dar a detalle cómo está la vía aérea. Y además de ver si hay parálisis de cuerda vocal o no, podemos describir el estado de la mucosa, ver si hay tejido de granulación y si hay formación de granulomas y edema. Y eso nos va a ayudar a escoger mejor los tratamientos, las dosis de los mismos y el tiempo de los tratamientos. Y también nos da idea la endoscopía flexible de el manejo de secreciones. Si un paciente tiene una laringe húmeda con retención de saliva, retención de alimentos, es un paciente que solo por manejo de secreciones podría estar justificado hacer una traqueostomía, aunque sinceramente es la indicación que menos me gusta. Las estenosis subglóticas, al final de cuentas, las tenemos que dividir en 4 grados, según Cotton-Mayer. Sabemos que las estenosis grado 1, el 50% de la luz está preservada y estos pacientes dudosamente van a ser sintomáticos. En los pacientes con estenosis grado 2, vamos a tener una obstrucción del 51 al 70%. Estos pacientes ya son sintomáticos en esfuerzos, en especial un paciente con estenosis grado 3 que va a tener una obstrucción de un 71-99% del lumen de la subglotis o tráquea, y estos pacientes son sintomáticos aún en reposo, y un paciente con una estenosis grado 4 únicamente puede sobrevivir si tiene una traqueostomía o su vía aérea está canalizada por debajo de las cuerdas. Platicamos un poquito que siempre es importante la información que nos da el laringoscopio porque además nos dice qué tan larga es la estenosis, ¿verdad? No es lo mismo romper una membrana que tiene muy poco chance de volverse a formar a tener una estenosis que abarca cricoides y 3 anillos traqueales como la que estamos viendo aquí que está en un estadio 3. ¿Vamos bien? Ejemplos. Pues esto sería una estenosis grado 3, ¿verdad? Pero además sirve para lo que platicamos, ¿verdad? En estos pacientes, aunque pueda dilatarlo un día sí, un día no, esté en un hospital público o lo pueda dilatar una vez por semana y no tenga costo para el paciente las dilataciones, el chance de que una dilatación funcione en estos pacientes es muy bajo por el tipo de cicatriz que tienen. Es una cicatriz sumamente fibrótica, ¿verdad? Y tiene un espacio para respirar como un 5% y por lo tanto necesita una traqueostomía. Y relativamente la traqueostomía, la tráquea está bastante bien, aunque tiene un poquito de traqueomalacia. Si hay alguna pregunta, estamos para servirles. De nuevo repasamos un poquito. Debido también lo vimos, una estenosis glótica, ¿verdad? Una paciente que había tenido cirugías de papilomatosis de manera recurrente. Miren cómo está pegada a las cuerdas vocales. Ese paciente pues tiene una estenosis anterior y una estenosis posterior. Y necesitó una cirugía abierta para abrir esa estenosis y se le dejó un stent. Pero todos estos exámenes se pueden hacer perfectamente en la cama del paciente
y si logramos pues, conseguir los pequeños insumos que vamos a repasar más adelante, pues se pueden diagnosticar cada paciente, ¿verdad? Aquí se está cortando la cicatriz y para evitar que se vuelva a formar la cicatriz se va a colocar un molde en medio de las cuerdas vocales para poder evitar que se pegue una cuerda vocal con otra. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Vamos bien, Juan Pablo. Ok, súper. Condiciones intrínsecas asociadas a estenosis subglóticas. Y sabemos que las condiciones intrínsecas, por ejemplo, un paciente prematuro, un paciente con reflujo, la tendencia que tiene cada paciente a formar queloides, tener un paciente con hipoperfusión tisular, tener anemia, tener shock, tener sepsis, son condiciones que nos llevan a tener mayor riesgo de estenosis pese a pues, un manejo correcto de la vía aérea. Y condiciones extrínsecas de la vía aérea, por ejemplo, lo platicábamos un poquito, el tamaño y material del tubo, las técnicas traumáticas, múltiples intentos de intubación, pacientes con intubación orotraqueal prolongada y pues digamos que deficiencias en los cuidados de enfermería y terapia respiratoria como aspiraciones traumáticas, o sedación insuficiente o movilidad excesiva. Sabemos que muchos pacientes pues cuando están en ventilación debieran de reducir los movimientos corporales y a veces uno va a ver el paciente sedado y ventilado con movimientos amplios de la cabeza que hacen que el tubo se mueva por dentro de la vía aérea. Hay diferentes fórmulas para escoger el tubo correcto, tal vez solo habría que aclarar de que el tubo correcto desde mi punto de vista es el tubo de menor tamaño que nos permite ventilar correctamente a un paciente. Probablemente estas fórmulas no están asociadas a países donde tenemos tan baja talla y altos estados de desnutrición como los que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero en general se cree que si el tubo es sin balón, se puede calcular con esta fórmula 4 más la edad partido 4. Si el tubo es con balón, 3.5 más la edad partido 4. Y esta aplicación que es gratuita es del grupo de Cincinnati de vía aérea. Si uno mete el peso y la talla del paciente, te dice cuál es el tubo ideal que debiera de tener el paciente si su vía aérea es normal. Además, pues te da algunos algoritmos sobre los días donde sería recomendable la extubación del paciente o considerar traqueostomías. Ejemplos de cicatrices blandas. Cuando miramos tejido de granulación o granulomas en la vía aérea, podría pensar uno que puede ser dilatable todavía una vía aérea. Cuando miramos mucho eritema, miramos fibrina o miramos capas de exudado, podríamos pensar que esta estenosis es dilatable. En general son cicatrices inmaduras que responden bien a las dilataciones. Cuando tenemos cicatrices fibrosas, tenemos que hacer técnicas de resección, ¿verdad? A veces técnicas de injertos de cartílago en la porción anterior o posterior de la vía aérea para ampliar más los tubos, el diámetro de la vía aérea, o técnicas de resección y anastomosis. Pero estos pacientes, lo ideal al final de cuentas es que hay bastante evidencia de que de una cicatriz blanda uno puede progresar a una cicatriz fibrosa. Hay diferentes tipos de dilataciones y en otorrino en general en otros países es muy popular el láser. De hecho, es una de las cirugías que más me gustaba a mí en la residencia. El láser CO2 pues manda una energía térmica a través de un visor y es un instrumento que funciona sin contacto. Y curiosamente, en el manejo de las estenosis es una de las peores estrategias, probablemente por el calor que genera, aumenta la proliferación tisular. Y en algunos estudios de metaanálisis como este, aunque no son dobles ciegos ni prospectivos, el láser tiene casi 100% de recurrencias y no pareciera que es algo por lo que uno debiera de apostar o querer buscar tener un láser para manejar las estenosis. Y, en general, pues a nivel mundial, 8 de 10 estenosis se manejan con endoscopios y más o menos 2 de 10 van a necesitar cirugía
abierta. Otro tipo de dilataciones que también son muy elegantes y en Guatemala no tenemos son los balones de alta presión, ¿verdad? Los balones tienen la ventaja de que distribuyen de manera homogénea la fuerza dentro de una cicatriz y nos permite ampliar de forma importante la vía aérea. Y se pueden asociar a medicamentos como la mitomicina C, que es un quimioterapéutico que disminuye la agregación de fibroblastos, o la utilización de esteroides con cremas para que se queden en el área de la cicatriz. Y eso se ha visto en muchos estudios que es algo que mejora los chances de que responda a una dilatación el paciente. Y, entonces, ¿cómo va usualmente con dilataciones con balón? Hay que tener en cuenta que el 84% tiene recurrencias y el tiempo promedio entre recurrencias es alrededor de 21 meses. O sea, hay que explicarle a los pacientes y a los familiares que estos procedimientos se pueden repetir y que muy probablemente se tengan que repetir por lo menos una vez. Aquí hay algunos ejemplos de dilataciones con balón, ¿verdad? De cómo de vías aéreas muy pequeñas se pueden llegar a diámetros casi normales, ¿verdad? Pero de nuevo, las dilataciones o los resultados son mejores si se hace rápido ese tipo de dilatación. O sea, si ante la sospecha puedo tratarlo de manera precoz, ideal. El alto costo de los balones hace que no sea muy atractivo utilizar balones en países pues, tercermundistas o en sistemas de salud precario como los nuestros, y se puede utilizar dilataciones rígidas con tubos progresivos, que es lo que realmente hacemos, ¿verdad? Además tiene la ventaja de que una vez que logro pasar la estenosis, ya puedo ventilar a través del tubo. Y eso, pues, al final de cuentas, nos sirve como una hiperoxigenación del paciente para poder volver a sacar el tubo, volver a introducir otro tubo y no tener esa tranquilidad de que tenemos 3 a 4 minutos para volver a canalizar la vía aérea en cada paciente. Las dilataciones rígidas más esteroides, curiosamente, son las que tienen menos recurrencias, ¿verdad? Se ha documentado un 40% de recurrencias, aunque el tiempo promedio entre procedimientos puede ser de 15.7 meses. Si esto me evita una traqueostomía en un paciente, pues yo creo que es algo altamente atractivo, aunque de manera ideal es trabajar en conjunto la vía aérea para evitar que tengamos los factores asociados a las estenosis. Digamos, las recurrencias cuando se hace cirugía abierta sí es mucho menor, es únicamente de un 8 a un 3%, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes necesitan 4 o 5 días de intubación en cuidados intensivos y los costos son muy altos, y hay morbimortalidad si los pacientes se les rompen las suturas y pueden hacer enfisemas o episodios infecciosos tipo mediastinitis. Entonces, ¿qué diferencias hay? Pues en general con balón podemos reducir una traqueostomía en 2/3 de los pacientes, pero sí van a ser más frecuentes que tengamos que hacer dilataciones múltiples. Y en general con los tubos, pues podemos ventilar a través del tubo y su tasa de éxito es un poquito mayor a la publicada con balón, aunque no existe un estudio que compare ambos. Lo que sí pareciera que es muy útil es en toda el área de inflamación aguda instaurar esteroides tópicos y antibióticos para reducir la mucositis. Acá estamos haciendo una dilatación en un paciente que tuvo un linfoma TNK. Miremos cómo está la nariz, un poco proyectada, que tenía afectación de la nariz y de senos paranasales y una estenosis grado 3. Y este es nuestro set de tubos que tenemos para dilataciones. Este es un paciente pues, ya como de 16 años, por lo tanto ya es una vía aérea adulta. Usamos un laringoscopio rígido porque lo estamos haciendo en quirófano, y a través del laringoscopio rígido podemos cambiar los tubos de manera progresiva y tenemos una cámara donde podemos estar viendo que estemos correctamente. Aquí tenemos instrumentista, asistente, que es una doctora, y el anestesiólogo que nos está ayudando a ver que el paciente esté bien. Entonces, en general, ya tuvimos algunos sustos en cuidados intensivos, ¿verdad? Una cosa importante es intentar preparar al paciente. Pues tenemos que tener a un paciente en nada por vía oral.
Si no, podemos utilizar antieméticos, podemos usar los medicamentos que se usan de manera previa y posterior a la dilatación. Son importantes: epinefrina racémica, inhibidores de bomba de protones y esteroides. Y eso lo podemos hacer previo al tratamiento para disminuir factores asociados a inflamación, y podemos hacerlo después de la dilatación, en especial si vamos a dejar al paciente sin tubo. Importante recordar la posición de olfateo, que es una ligera extensión de la cabeza, no una hiperextensión. Mucha gente recomienda pues, la utilización de un pequeño paño debajo de los hombros, que nos va a dar pues, el ángulo correcto donde va a ser más fácil alinear la vía aérea para tener una visión directa. Las ópticas y los endoscopios rígidos necesitan ese ángulo recto, y los dilatadores o los tubos que vamos a utilizar necesitan pasar a través de ese ángulo recto. Si queremos implementar el sistema de dilataciones en cuidados intensivos, tenemos que tener tubos de diferentes tamaños. Miren cómo son tubos sin balón. Nosotros les cortamos el balón a la fuerza, pues, pero en pediatría sí existen tubos sin balón. Un buen sistema de iluminación en un laringoscopio o un videolaringoscopio. Tenemos que tener un aspirador de secreciones. Ya tuvimos una paciente que tuvo regurgitación de leche y pues tuvo una pequeña aspiración de la vía aérea. Y los profesionales invitados, pues intensivistas, terapia respiratoria, otorrino, pediatra, en conjunto debiéramos de hacer todos el procedimiento juntos, porque hay un montón de detalles que pues no es tan fácil manejarlos si somos solo una persona. Secuencias del tratamiento, esto lo encontramos para intubación en un artículo, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo que hacemos en una dilatación, ¿verdad? Preparamos al paciente, lo prooxigenamos, damos medicamentos para que esté sedado, con buena analgesia, que podamos estar paralizado incluso para que no tengamos un laringoespasmo. Necesitamos un monitor para ver cómo va la saturación de oxígeno y ver si estamos seguros. Necesitamos un sistema de asistencia de ventilación como un ambú, una mascarilla y tomas de oxígeno. Algunos medicamentos que se utilizan, ¿verdad? Algunos estarán disponibles en el Roosevelt, otros pues, tendrán sus sentimientos de qué funciona o qué no funciona. En quirófano, a mí personalmente sí me gusta un poquito la atropina porque nos disminuye las secreciones. Usamos fentanil, lo utilizamos bastante bien. Midazolam, lo utilizamos bastante. Y hay que tener algunos medicamentos por si el paciente desarrolla una parada cardiopulmonar, ¿verdad? Que tiene que tener un carro de shock a la par. La etapa de preoxigenación es sumamente importante. Sabemos que cuando aportamos FiO2 al 100% durante 3 minutos a un paciente, podemos aumentar bastante el tiempo para trabajar la vía aérea. Aquí hay algunos ejemplos donde tenemos un niño sano de 10 kilogramos y podemos tener casi 4 minutos y medio para trabajar a ese paciente. O sea, no hay que correr, ¿verdad? Pero sí es importante hacer la preoxigenación, ¿verdad? La preoxigenación nos va a aumentar la presión parcial de oxígeno y va a desplazar el nitrógeno a la vía aérea, aumentando las concentraciones de oxígeno para que podamos en algún momento mejorar nuestra capacidad de trabajo con apnea. En la fase de premedicación, y pues el doctor Saldaña les podrá decir mejor qué utilizan y qué no utilizan, pero atropina, lidocaína, fentanilo se utilizan bastante. Hay que tener en cuenta que una instrumentación de la vía aérea nos va a generar, es un insulto importante que lleva un montón de respuestas. Por ejemplo, genera bradicardia, taquicardia, hipertensión, aumento de la presión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral. Y es importante que esos pacientes estén sedados y que tengan disminución de la pérdida de conciencia, o por lo menos del estado de conciencia, ¿verdad? Se utilizan mucho opioides de acción corta, no sé si utilizan ustedes barbitúricos, pero están descritos. Propofol es lo que utilizamos más en quirófano. Pues en cuidados intensivos no lo he visto que se utilice mucho. Benzodiazepinas.
y anestésicos disociativos, que creo que es uno de los favoritos de Roosevelt, como la ketamina, que va a permitir trabajar cómodamente a un paciente. Relajantes musculares, recordemos lo que platicábamos un poquito, si mis cuerdas vocales detectan algo, lo normal es generar una respuesta tónica de un espasmo sostenido que en muchos pacientes nos lleva a problemas importantes con desaturaciones importantes, bradicardias, incluso paradas cardiorrespiratorias. Entonces es importante la utilización de relajantes musculares para instrumentar la vía aérea y podemos utilizar succinilcolina. Dilataciones forzadas, algún ejemplo, ¿verdad? Y este es un mal paciente, ¿verdad? Este es un paciente ya con una cicatriz fibrótica, lo que les decíamos. Esto es en quirófano, hay 3 cirujanos, 2 anestesiólogos, hay un montón de gente involucrada. Pasamos el tubo de menor calibre que pueda pasar a través de la estenosis, ventilamos 3 minutos el paciente con altas concentraciones de oxígeno para que nos dé otro periodo de apnea y vamos subiendo el calibre de los tubos. Este sería un esquema, pues un paciente cuyo tubo ideal es el 5 y tiene una estenosis grado 2, 3. El primer tubo que podría pasar tal vez es un 3.5. Lo untamos en crema de antibiótico, esteroides, esperamos 3 minutos, logramos pasar la estenosis, hiperventilamos al paciente, sacamos el tubo, metemos un tubo 4, esperamos 3 minutos, siempre lubricado con antibiótico, esteroides. Y la idea es que vayamos a un tubo por encima del que necesita el paciente, teniendo en cuenta que mucho del espacio que estamos haciendo en las dilataciones se va a perder. ¿Qué resultados dan las intubaciones rígidas en pacientes con cuadros agudos? Es difícil encontrarlo, pero esto es un artículo chileno que los chilenos tienen mucho pasión por la vía aérea. En este paciente es un grupo de pacientes pediátricos, creo que tenían 17, utilizaron tubos de 2.5 a 5.5 y el número de dilataciones fue de 1 a 6 episodios. Separados por una semana, ¿verdad? Entonces son procedimientos que además se pueden reprogramar. O sea, si yo hago una dilatación el lunes, puedo volver a programar otra el lunes siguiente y tener en cuenta ver cuánto espacio se abrió en el paciente y si mi paciente, si no tiene traqueostomía, si aguantó sin distrés respiratorio durante ese tiempo. Y lo curioso es que aunque sea un artículo pequeño, en fase aguda reportan un 100% de éxito medido por control del estridor y evitar una traqueostomía. Entonces, dejando un poquito ya pues, la inquietud, ¿verdad? Necesitamos pues formación del personal, importantísimo. Siempre hay que educar a enfermería, terapia respiratoria, hay que dar charlas residentes, ¿verdad? Que es lo que hemos estado haciendo. Adquisición de insumos en un hospital estilo Roosevelt no debiera ser tanto problema, aunque los insumos de nuestra práctica privada estén a las órdenes cada vez que los necesiten. Compromiso de intensivistas, mejoría de los canales de comunicación, ¿verdad? O sea, pues poder decir, bueno, qué tiene el paciente, cuándo lo vamos a hacer, dejarlo programado. Y pues lamentablemente sí, mis horarios laborales son un poquito complicados, pero podríamos hacer los procedimientos o en la noche o en la mañana, antes de las 7 de la mañana. Ideal que podamos tener la capacidad de escribir en el expediente, ¿verdad? Si lo podemos lograr con un nombramiento ad honorem o una plaza de evaluación de pacientes o como sea, pero tener alguna forma de poder documentar los casos y discusión y vigilancia de todos los pacientes para que podamos avanzar. Les tengo 20 minutos, algo de traqueostomías, no sé si seguimos o quieren discutir algo. Juan Pablo, ¿cuántas de las traqueostomías que se hacen, cuántas te hacen estenosis? ¿Has tenido eso? Estenosis en la traqueostomía. Por traqueostomía. Sí hay bastantes. Pues lo que pasa que la mayor parte de las estenosis son grado 1, ¿verdad?
Entonces, Ujú. pues uno cuando quita la cánula de traqueostomía se corrige solo y no hace falta hacer mucho, pues mucho más procedimiento. Lo que sí es importante es si tenemos un paciente que tiene una vía aérea crónica, donde necesito un paciente con tenerlo con una cánula de traqueostomía, y a esos pacientes ideales tengo que estar cambiando la cánula interna y externa cada mes o ponerle una cánula de plata. Sí, pues. Sí. Si quieren, les doy 10 minutitos. Me voy a apurar. De Seguimos. acuerdo. Sí, dale. Bueno, patologías que necesitan una traqueostomía, estenosis laringeas, hemangiomas subglóticos pueden ser, aunque si se detectan esto con tratamiento con beta bloqueadores es sumamente efectivo. Las parálisis de cuerda vocal bilateral en aducción son relativamente un dolor, ¿verdad? En estos casos tenemos que escoger entre poner una traqueostomía o cortar la parte posterior de la cuerda vocal. A mí personalmente me gusta cortar más la cuerda vocal que tener una traqueostomía. Las traqueomalasias, recuerdo una paciente que tuvimos en cuidados intensivos del Pilar, donde falleció con la cánula de traqueostomía. Es la única explicación de eso. Si no se tapó el lumen, es que pueda tener una traqueomalacia y que colapse la vía por debajo de la cánula de traqueostomía. Siempre es útil si uno puede tener un endoscopio flexible el día que hace la traqueostomía, mejor, porque además localiza, mira que esté en la posición correcta y que la vía aérea quede permeable. Me imagino que miran bastantes pacientes con papilomatosis laringea. La papilomatosis laringea infantil es terriblemente agresiva. Cáncer laríngeo en niños es menos frecuente, pero hemos tenido algunos rhabdomyosarcomas. Y aquí es un poquito lo que platicaba el doctor Saldaña. Es lo mismo que el tubo, solo que en el nivel de la cánula de traqueostomía. O sea, si yo tengo una cánula mal adaptada, donde mi extremo distal esté en contacto con la pared haciendo un decúbito, nos suele ir mal, ¿verdad? Entonces una cánula de traqueostomía debiera ser más pequeña. De lo usual no deberíamos de tener 100% ocluido la luz traqueal, y cuando tenemos un balón debiéramos de detectar que no estemos inflando de manera importante el balón, ¿verdad? O sea, esto nos va a generar mucositis, condritis y estenosis. Hay fórmulas para ver cuál es el tamaño correcto de la cánula. Lamentablemente, aún en hospitales privados cuesta tener una cánula correcta, ¿verdad? No es tan sencillo conseguirlas. Y pueden haber estenosis periestomales, ¿verdad? A veces incluso después de haber resecado o decanulado al paciente, podemos tener malformaciones en la tráquea que nos permitan que estemos obstruidos. Entonces, los granulomas son un buen indicador de que la cosa se está complicando. Entonces, los exámenes con laringoscopías flexibles a través de las cánulas nos pueden detectar si estamos teniendo tejido de granulación. Los pacientes con cánula de traqueostomía que sangran con facilidad a través de la cánula de traqueostomía sospechen granuloma. Los pacientes que huelen mal la cánula de traqueostomía sospechen granuloma. Los pacientes que tienen dolor en la cánula de traqueostomía sospechen granulomas. Si hay granulomas, hay inflamación crónica de la vía aérea y ese paciente está en riesgo de estenosis aún teniendo la cánula. Importante, yo creo que este es un asesino en serie en los hospitales, ¿verdad? Y en los cuidados intensivos, los sistemas de aspiración. Peleo mucho con terapistas respiratorios. A mí me gusta que la gente aspire a través del tubo, pero que no sobrepase la longitud del tubo para meter las cánulas de succión. Y la verdad es que debiéramos de saber que no debiéramos aspirar por más de 10 a 15 segundos, que la presión debiera de ser de 10 a 15 milímetros en adultos y de 5 a 10 milímetros en niños. Presiones extras o mayores a eso van a generar hemorragia, necrosis, sangrado de la vía aérea, y eso nos va a llevar a problemas. Las ondas de succión debieran de ser sistemas de succión multipuntos. Muchas veces no están disponibles en nuestros hospitales. Estas succiones multipuntos no hacen vacío y no lastiman tanto la vía aérea. Y los sistemas estilo Ballard pues pueden ser útiles, y los sistemas de fluidificación también nos ayudan un montón.
Los collarines también es un problema, hay que tener que nos quepan 1 o 2 dedos para que no esté muy estrangulado. A veces si está muy apretado, estamos haciendo una presión continua contra el sitio de inserción y por lo tanto podemos hacer necrosis. Las traqueostomías percutáneas creo que son bastante útiles, tienen la gran ventaja de que un endoscopista, usualmente un neumólogo, nos está señalizando el sitio correcto donde podemos hacer y nos permite hacer unas incisiones más pequeñas con menos disección y hacer como traqueostomías más ajustadas. Se popularizaron mucho en COVID y creo que tienen sus ventajas y su utilidad, aunque sean un poquito más caras por la participación de 2 especialistas. Cuando hacemos traqueostomías para tiempo prolongado, y a mí me gusta hacer puntos de fijación cartílagos traqueales a piel, que se conocen como charnelas, permite como que el trayecto se epidermice más fácil y que sea más fácil hacer los cambios. Cuando hacen cambios de cánula de traqueostomía, no hay que tenerle miedo. Esto les va a tocar por las buenas con alguien que tenga más experiencia o por las malas en un turno cuando alguien se decanule, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo tenga el paciente de tener la cánula de traqueostomía, más fácil va a ser el trayecto y menos problemas va a haber a la hora de cambiarlos. Y se pueden utilizar introductores, ideal sacar secreciones previos y hacerlo en nada peor porque nuestro paciente puede aspirar. Tal vez esto es un buen mensaje. Las cánulas nuevas de traqueostomía son estas, ¿verdad? No sé si las han visto o ya tienen disponibles. Ya está Servicios Quirúrgicos, que es la que trae las cánulas Chile, ya las tiene, pero usualmente las tiene bajo pedidos, incluso en los hospitales privados. Cuesta todavía, seguimos viendo estas cánulas normales y se clasifican entre las que no tienen balón. Si vamos a meter a un paciente en ventilador, tiene que tener balón. Si el paciente está aspirando, tiene que tener balón. Y las cánulas fenestradas. Las fenestras permiten que el paciente hable, ¿verdad? Pero a la vez permite que el tejido de granulación se meta en la fenestra. Entonces es importante saber si mi paciente neurológicamente puede hablar, si no va a necesitar ventilador, porque si no, si meto una cánula fenestrada en un paciente que no necesita hablar o que no puede hablar, estoy favoreciendo el tejido de granulación. Y hay muchas ventajas en estas cánulas nuevas. Este sistema estilo nabo se adapta más a la vía aérea y hace menos presión y ha reducido un montón el número de estenosis, ¿verdad? Problemas, hay que también tener cánulas neonatales y pediátricas y un amplio stock, porque muchas veces aquí no es tan sencillo saber cuál es la cánula perfecta, ¿verdad? Entonces a veces uno tiene que abrir 2 o 3 cánulas para poner al paciente en la cánula correcta y miren cómo cambió el sistema de balón. Y hay cánulas extra largas, se utilizan en pacientes adultos, pues son niños obesos o en pacientes con cáncer. Y no hay que olvidarse de las famosas cánulas de plata, que desde mi punto de vista son las mejores. Lo que tenemos nosotros en el sistema de la clínica es un sistema de préstamo de cánulas. Se nos han desaparecido varias, pero definitivamente entre una cánula plástica y una de plata, el paciente va a estar mucho más cómodo con un sistema de cánula de plata. Hay dispositivos para que el paciente hable sin tener que tapar la cánula, ¿verdad? Son un poquito caros, pero sí los hay, ¿verdad? Hay que saberlo. Y creo que es bien importante, y esa es la parte que más cuesta, educar a los cuidadores de los pacientes. Los papás tienen que perderle el miedo a la cánula de traqueostomía. Las cánulas nuevas o el nuevo diseño de estas cánulas Chile son flexibles en el estómago, ¿verdad? O en digamos, como los agarradores donde se sujetan a los collarines, son flexibles y hacen mucho menos decúbito. Aquí hay un ejemplo de un paciente adulto, pero con un decúbito por una cánula plástica Chile. Y aquí está como, pues que además era gigante el sistema Balart y todo lo que se utilizaba en cuidados intensivos era grandísimo. Y una cánula de plata perfectamente lo solucionó y además estaba muy cómodo. Con este sistema nuevo digamos, del nabo
pues, o que yo llamo nabo, ¿verdad? O la forma de corazón, como lo quieran llamar, tienen un mayor sello, ¿verdad? Pero a una reducción de presión en la pared lateral y se ha visto que tienen menos decúbito y este sistema como arandela permite el aire a través del estómago y evita que hayan secreciones y humedad a través de la cánula. Y esto es lo que les platicaba un poquito, todos los terapistas respiratorios tendrían que tener un manómetro y cada balón, tanto de un tubo orotraqueal como de una cánula, debería estar medido, ¿verdad? Y esa era una práctica buena en España, donde pues, el terapista que terminaba su turno tenía que entregar sus balones calibrados a la presión correcta y eso reduce un montón las estenosis. Si nuestra cánula es pequeña y hay paso de aire lateral, el paciente va a poder hablar, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser una cánula fenestrada. Entonces, es importante pues, entender cómo funciona eso. Lo que necesito es que pueda haber paso de aire hacia las cuerdas vocales para que mi paciente pueda hablar. Y hay que entender que cuando tengo una cánula de traqueostomía está anulada mi vía aérea superior, por lo tanto la percepción de olores está bien, bien reducida. Y pues esta es la última diapositiva y quedamos abiertos a discusión. Y también estos nuevos diseños han reducido la fuerza de retiro de las cánulas. Por favor, o sea, las cánulas, según instrucciones de fabricantes, se deben de cambiar cada 4 semanas. Obviamente en Guate es muy caro y yo creo que un buen tiempo puede ser 2 o 3 meses, pero no podemos cambiarlas cada 6 años. He tenido en 10 años 2 rupturas traqueales por cánulas que tenían ahí varios años, incluso una de esas cánulas, el paciente había recibido radioterapia con la cánula puesta, entonces el tejido de granulación y la adherencia a las paredes en una cánula que se debiera estar cambiando es bien alta y pues creo que nuestro deber como médicos es pues, reforzar que estas cánulas sí se deben de cambiar. Y pues gracias de nuevo por la invitación. Estamos a las órdenes para lo que necesiten y voy a intentar salirme a ver si hay alguna pregunta. A las órdenes, a las órdenes. Juan Pablo, yo también te quería agradecer ahí públicamente, ahí que siempre estás ahí dispuesto a ayudarnos. Y quiero comprometer también al doctor Montiel y a nuestra jefe de residentes para que tengas el permiso ahí necesario para poder entrar cuando necesites, vamos, porque siempre tenés problemas con el parqueo, con el policía y con todos. Así que esa es una cosa que tenemos que arreglar nosotros. Y a las órdenes. Tal vez lo que dejaría un poquito, ya sé que es difícil los ad honorem, pero no sé, pues que para que lo pensemos, por lo menos, si debiera hacer un ad honorem de cirugía pediátrica, de otorrino o de pediatría, aunque pues con mi especialidad tenga menos que ver, pues, pero, Claro. pero la cuestión es como poder hacer estas hojas y valoraciones y hacerlo ya de manera rutinaria. Yo estoy seguro que cuando las cosas se hacen bien, ¿verdad? Independientemente si es por un costo, por un valor monetario o no, las estenosis se reducen un montón y lo platicábamos en la charla anterior. Era excepcionalmente raro en España tener estenosis, era excepcionalmente raro, ¿verdad? No es que no tengamos, no es que no había patología, sino que estaban unos protocolos súper rígidos donde los intensivistas nos estaban persiguiendo a morir para darnos la programación de a quienes había que hacer la traqueostomía, el día que había que hacer la traqueostomía y era no negociable. Entonces, pues si tenemos esos sistemas rígidos de medicina basada en evidencia, lo lógico es que evitemos cirugías sumamente complicadas como una resección y una estomosis, ¿verdad? Y, y eso que mucho es tener al lado uno al otorrino, por lo menos cerca, para cuando uno va a extubar a los pacientes, que es cosa que siempre ha fallado ahí en el hospital, ¿verdad?
Y lo para ideal poder es hacer hacer el examen ahí, pues si el paciente exactamente, hacerlo se ahí in extúa situ, y tiene digamos. estridor, inmediatamente tendría que tener una evaluación de vía aérea, saber el problema y después ya tener el plan Claro. de ataque. Y ahí por ahí te preguntaban, creo yo, cuál es el momento de quitar la traqueostomía. Bueno, o sea, hay varias preguntas ahí que te están haciendo. La cánula de traqueostomía tiene la ventaja de que se puede ocluir, ¿verdad? Entonces, hay diferentes protocolos. De hecho, el Hospital de Cincinnati de niños le dicen la fiesta de traqueostomía. Y cuando tienen un paciente con traqueostomía, lo ingresan a cuidados intensivos 48 horas, lo decanulan el primer día y lo tienen en observación con monitor 48 a 72 horas. Y ahí no ha habido ningún problema, el paciente no va a tener problemas. Obviamente no es tan fácil decir tengamos una cama para decanular a alguien, pero uno puede ocluir el balón, ¿verdad? Hay corchos en el mundo de las manualidades que cumplen perfectamente esa función. O sea, yo puedo tapar el lumen de la cánula de traqueostomía y empezar a entrenar a mi paciente con un oxímetro del pulso, por ejemplo, o que siempre esté en vigilancia con los papás y ponerle el corcho y ver si no se pues entra en distrés respiratorio. Si un paciente aguanta 24 horas continuas con la cánula tapada, ese paciente ya no necesita la cánula de traqueostomía y puede ser decanulado con bastante seguridad. ¿Ok? Hay otra pregunta ahí de Maudi. Perdón, No sé ¿están si en el fue, chat o dónde está en el chat. yo soy algo, creo que aquí es chatear con todos. Yo Ok. creo que lo mencionaste, que la mejor forma de dilatar era con el tubo rígido, con crema, se ponía 3 minutos cada tubo, ir aumentando el O sea, tamaño del tenemos que tubo. saber cuál es pues sí les recomiendo que busquen, en especial a los residentes mayores, que entiendo que son los que rotan por intensivo más, y debieran de tener la aplicación, ¿verdad? La aplicación uno le mete peso, le mete talla del paciente, porque obviamente las fórmulas están hechas para niños sanos y nutricionalmente bien. Guate no tenemos muchos de esos, pero si ustedes meten peso y talla y te dice cuál es el tubo correcto, al tener el tubo correcto hay que intentar llegar durante dilataciones a un tubo superior o medio número superior. Cada tubo va cambiando cada 3 minutos y la razón de esos 3 minutos es hiperoxigenar otra vez, ¿verdad? O sea, mantener concentraciones altas de oxígeno a través del tubo que logre pasar, un 3,5, perfectamente 3 minutos, ya tengo 4 minutos y medio para lograr colocar el siguiente tubo. Obviamente tengo que tenerlo preparado ya con mi introductor o, digamos, o con mi guía y pues intentar en la manera de lo posible no forzar tanto, pero obviamente en una dilatación por definición vamos a tener que empujar con fuerza, porque si no, pues, si no le cabería el tubo normal, pues, ¿verdad? Entonces la idea es que cada 3 minutos siempre el tubo lubricado con crema de esteroides y antibiótico, lo dejamos 3 minutos ahí, hiperventilamos, hiperoxigenamos y cambiamos a un tubo mayor y otra vez lo dejamos 3 minutos. Pero exagerando, un set de dilataciones nos dura 30 minutos. O sea, si tuviéramos que cambiar el tubo 6 veces, lo cual es sumamente infrecuente en pediatría, ¿verdad? O sea, con procedimientos en promedio de 15, 20 minutos, creo que podemos hacerlo bien. Gracias, Juan Pablo. Perfecto. Ahí Y, estamos. va, buenísimo. Estamos. Y lo ideal, pues, solo la última cosa, lo ideal es que después de dilatar pueda extubar. O sea, eso sería lo ideal. O sea, que logre dilatar y que logremos decir, bueno, dejémoslo extubado después de una dilatación. No siempre va a ser posible.
Y a veces el paciente no va a aguantar, pero si no aguanta se vuelve a intubar y se vuelve a repetir el procedimiento a las, pues a la semana lo máximo. Y se puede usar colchicina, usamos mucho en adultos, yo le tengo mucha fe, es un buen inhibidor de fibroblastos, en pediatría es un poquito empírico, pero creo que no, se puede probar, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias de nuevo, estamos a las Gracias, doctor. órdenes, platicamos. Gracias.